Minutos. Juan Temístocles Montaz es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, también de Industria y Comercio, vicepresidente del Partido de Liberación Dominicana, miembro fundador, miembro del Comité Político del PLD. Buenos días, Temo, adelante. Sí, muy buenos días, muy contento de estar con ustedes. Temo, usted apareció en la Fuerza del Pueblo inscrito. Yo creo que no se atreven. A mí no se atreven a ponerme ahí. Que ellos saben cuál es mi posición. Sí. Juan Temístocles Montaz, la situación hoy del PLD, el último acontecimiento fue el de la renuncia del miembro del comité político Julio César Valentín. Después algunos alcaldes, directores municipales, todavía quedan algunos pendientes que no han salido, pero forman parte del paquete negociado con el gobierno vía Liga Municipal Dominicana. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación del PLD? No, el PLD como partido político, yo diría que está sólidamente asentado. Y que obviamente estas son cosas que ocurren. En el caso concreto del PLD ha sido una constante en la historia del PLD. Yo siempre he reiterado que cada vez que ocurren situaciones como esta, el PLD, en vez de debilitarse, lo que hace es que se fortalece. Y siempre pongo varios ejemplos que yo creo que ustedes conocen. En el año 78, luego de las elecciones, cuando sacamos apenas el 1% de los votos, una parte importante de la dirección del partido, incluyendo al secretario general del partido, Antonio Abreu Flores, que en paz descanse, abandonaron la organización. El papá de Claudia, y el argumento era que el PLD se había derechizado, ustedes recordarán eso. Sí, sí. Sin embargo, fíjense que eso ocurre en el 78 y el PLD saca apenas el 1% de los votos. Euclides y Franklin dijeron en ese momento que el PLD se había quedado sin su estado mayor, porque ellos se fueron, pero volvieron después. 4 años después, el PLD comienza, el PLD muestra que no se había debilitado, saca alrededor del 10% de los votos en esas elecciones, saca los primeros diputados. Y ustedes también recordarán después que en el 84... el entonces secretario general del partido, Rafael Alburquerque, que se fue también con un grupo. Y también, ahí yo me fui también. Ahí se fue Julio. Pero Julio volvió. Julio volvió. Valga la coña. En ese grupo que usted dice, yo creo que Julio era de los encapuchados. Yo me fui, pero no volví. Entonces, la cuestión es que, si ustedes observan, eso ocurre con figuras importantes del PLD. Secretario general en el 78, secretario general en el 84. Sí. Y sin embargo, en el 86, cuando el PLD va a las elecciones, el PLD prácticamente convierte este país, rompe el bipartidismo. Realmente se rompió el bipartidismo, sacamos casi el 20% de los votos. Y yo señalo otro ejemplo para que se vea que el PLD, cuando ocurren estas cosas, lo que hace es que se fortalece. Fue lo que ocurrió en el año 92. En el año 92, por el hecho de que un sector del partido no estuvo de acuerdo con la posición que se adoptó en el comité político con relación al código de trabajo, que se entendió que era prudente que se profundizara un poco más en el estudio de ese tipo de cosas, fundamentalmente el sector sindical del partido decidió abandonar el partido. Y se fueron en el año 92. Miembros todos del comité político, habían sido miembros todos del comité político. Ahí estaba Mapuí, estaba Vicente Bengoa, estaba Nércida Marmolejo. Y sin embargo, 4 años después, el PLD se convertía en partido de gobierno. O sea, mi tesis es la siguiente: cada vez que se presentan estas situaciones, se lamentan, pero el partido sigue para adelante, el partido sigue hacia adelante. Y yo creo. Y la última decisión, entonces, la salida de Leonel. Yo creo que en ese escenario, ¿cómo tú la Sí, bueno, la salida de Leonel se da obviamente en un contexto, el presidente del partido, sin lugar a duda. Yo pienso que la evidencia de que la fortaleza del PLD está ahí, es que con todo y que se fue posiblemente en ese momento con casi la mitad de la gente que lo apoyaba en ese momento, el PLD terminó
perdimos las elecciones sin lugar a dudas y ese fue un factor de la derrota, pero el PLD se mantuvo como la segunda fuerza política de la República Dominicana, con posibilidades reales de volver a ser la primera fuerza política. De manera que yo lamento mucho lo de Valentín, amigo mío de muchos muy años, amigo tuyo, muy amigo mío. Él tuvo el valor de ir a verme antes de tomar la decisión, de anunciar su decisión el día antes, y evidentemente que los argumentos que me planteó no me convencieron. Los pretextos, pues el pretexto. Sí, no me convencieron. O sea, él tenía problemas ideológicos frente a las definiciones del PLD. No, porque pretexto es como si él tuviera ya tuviera una decisión tomada. No, Valentín nunca expresó diferencia con el PLD. Diferencias ideológicas con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero tenía diferencias marcadas con el candidato actual. Pero yo diría que no por cuestiones, yo no creo que fueran los problemas, no creo que fueran ideológicos. Exacto. O sea, yo creo que ahí había muchos problemas de carácter personal. Claro. Entre ellos más que nada. Sí. Pero yo era el secreto mejor guardado. Nunca ni siquiera lo interno del PLD eso se debatió. Hoy, las evaluaciones que tienen ustedes, ¿dónde lo sitúan? No, miren. Y sobre todo ahora ya a partir nosotros no podemos todavía decirte el impacto del señalamiento de un aspirante presidencial. Mira, yo no te puedo ahora decir a ti cuál es el impacto que tuvo la salida de Valentín. Sí. La salida de Valentín sí es que tuvo impacto, pero lo que sí te puedo asegurar es que al momento en que Valentín anuncia su salida del partido, nosotros acabamos de recibir una encuesta. Una encuesta en donde, cuando se preguntaba si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido usted votaría? Ajá, por partido. El PLD sacaba un 37%, el PRM un 36% y la Fuerza del Pueblo un 12%. Eso fue el día antes de la salida de Valentín. De manera que eso te está indicando a ti que la recomposición del partido, producto de estos 2 años de trabajo reorganizativo que hemos hecho, ha tenido sus efectos. Pero además, evidentemente, porque la gente está viendo lo que está pasando en este país. Aquí hay una situación realmente delicada. O sea, problema de inseguridad ciudadana marcado. La gente tiene inclusive miedo de salir a la calle de noche. Gracias. Aparte de eso, tiene el problema del alto costo de la vida, que no se reduce. O sea, con todo y las políticas monetarias que ha puesto en marcha el Banco Central, lo que uno observa es que la caída de la inflación es pírrica. O sea, muchas veces a mí me llama la atención que el Banco Central, cuando presenta sus datos, hace la comparación con el punto más alto, a donde llegó la inflación. Pero resulta que no lo compara con el mes anterior. Y las caídas con relación al mes anterior son insignificantes. O sea, ¿cuál es el efecto que está teniendo la política monetaria? Pero lo mismo en gran medida ha ocurrido en los Estados Unidos. De manera que este problema inflacionario, que yo no veo por ahora como posibilidades inmediatas de que esto se controle, más esta situación de inseguridad ciudadana, una cantidad enorme de problemas que hay en el país, están golpeando severamente la imagen del gobierno. Y yo creo que eso es un factor que favorece al Partido de la Liberación Dominicana, porque la gente lo que recuerda es que durante el gobierno del compañero Danilo Medina, aquí, por ejemplo, la tasa de homicidio cayó, se redujo de manera radical. Sin embargo, ya en estos 2 años de gobierno del PRM, lo que uno observa es cómo eso va subiendo de nuevo. Y me llama la atención el tema, yo creo que es importante, porque ustedes yo creo que lo han manejado, que cuando se habla de esta situación, todos los cañones se enfilan contra Chu. Sí, es verdad. Todo es contra Chu. Pero resulta que no fue Chu que dijo que tenía un plan. El que dijo eso fue Abinader. Sí. Abinader dijo que él en 2 años él iba a reducir en un 50% la delincuencia en la República Dominicana. Lo dijo
Y trajo a Giuliani aquí, e inclusive argumentaba que la gente tenía que vivir enrejado y que él iba a resolver ese problema del enrejamiento. Señores, ahora es que la cosa, ahora es que hay reja. Ahora es que hay reja. Entonces, cuando yo hablo de Chu, es lo que me da pena, porque el Chu nunca dijo que tenía programa para reducir la delincuencia. El que dijo eso fue Abinader. Por tanto, si aquí hay que exigirle a alguien que resuelve el problema de la inseguridad ciudadana es al presidente Abinader, no a Chu. Usted decía, y en parte yo colijo con usted, con el tema de la responsabilidad del tema de la delincuencia. Lo que pasa es que como los ministros de cada área deben responder por ella, y hay un jefe general que es Abinader, y día tras día se hacen anuncios y ninguno de los anuncios impactan en nada, parecería como que estamos en un circo con un grupo de payasos, disculpándome el término, que salen a hacer chistes para que la gente se ría. Volviendo al tema PLD, ese 37%, que fue precisamente lo que el PLD sacó estando en el gobierno. 12, que él dijo que no, porque es una apreciación de Don Temo, yo tengo que respetar lo que Don Temo diga. No enchinche tú. ¿Qué ha ocurrido, además del tema del mal manejo de la situación de seguridad, de la pérdida de empleo, de la situación económica que está el país, que es difícil, fruto de muchas cosas que ya conocemos? ¿Qué ha ocurrido a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana para que se produzca una magia tan grande que en apenas 3 semanas de haber escogido un aspirante, porque todavía ni siquiera es candidato, ya marca un 37% en la preferencia del electorado? ¿Qué magia ocurrió? ¿Qué fenómeno político a lo interno? Pero es que, déjame decirte lo siguiente. Yo me pregunto. Es que inclusive desde antes de la selección del candidato, de la persona que va a ser nuestro candidato presidencial, la disputa aquí era clara entre el PLD y el PRM. Eso ahora está claro. O sea, yo a veces, posiblemente mucha gente piensa en que uno con esto lo que esté minimizando a la fuerza del pueblo. Pero es así. Es que todas las encuestas reales que se hacían era PRM y PLD. PRM y PLD. Fundamentalmente. Y obviamente yo entiendo que la salida del compañero Abel Martínez ya como el que va a ser nuestro candidato, eso contribuyó a mantener ese posicionamiento. Yo en una ocasión aquí con ustedes, en un programa que hicimos aquí con ustedes, que yo sé que a Julio no le gustó porque lo dije, creo que al día siguiente de haberse publicado una encuesta, yo di un dato igualito a este. En ese momento. Casi lo paran de esa silla. Un dato igualito a ese. De manera que no, el PLD tiene un caudal de apoyo en la población dominicana que está ahí. Que es el reconocimiento a una obra de gobierno que, a pesar de todos los problemas, está ahí. La gente con salir a la calle la ve. Tenemos 2 aspectos. El primero, ¿qué evaluación tienen ustedes de cómo se ha estado desarrollando el censo y las situaciones que se han presentado? Y segundo, ¿cómo valoras tú la situación del sector eléctrico? Que parece que es otro dolor de cabeza del gobierno. Mire, lo del censo es penoso, me da mucha pena. Porque inclusive la evaluación, diría yo, más contundente la dio la propia directora de la Oficina Nacional de Estadística, cuando dijo la semana pasada que alrededor del 40% de los empadronadores se habían desertado. Sí. O sea, te está indicando que hay un problema. Y es penoso, porque déjenme decir lo siguiente, a mí me tocó, en mi condición de ministro de Economía, apoyar el esfuerzo que hizo la Oficina Nacional de Estadística en el año 2010-2011 para hacer el censo que se hizo en ese año. Ese censo, el único problema que tuvo fue que al final hubo dificultades de pagarle a los empadronadores, pero no hubo problema con el levantamiento de la información. ¿Y tú sabes cómo fue que se levantó la información? Fue a mano, fue manual. ¿Y por qué hubo ese problema? Déjeme decir lo siguiente, te lo voy a decir ahorita así. Fue manual el levantamiento. Y ese censo, su costo fue de más o menos 1.200 millones de pesos. Este censo de ahora supuestamente va a salir en más de 3.600 millones de pesos, 1.200 millones de pesos. Este va a salir por 3.600 millones de pesos. ¿Por qué? Porque lo han hecho, han dicho que lo han hecho con tabletas, han comprado tabletas y han tenido muchísimas dificultades.
El censo que nosotros hicimos en el 2010-2011 fue un censo que se hizo en una semana. Este va en 3 semanas y todavía no se sabe. Entonces hay un problema, es lamentable, porque lo ideal sería que el censo se hiciese sin problema, que es una información importante para la República Dominicana, pero no han dado pie con bola. ¿Y sobre el sector eléctrico? Y sobre el sector eléctrico... ¿Pero por qué no se pagó el censo atrás, el otro? Ahí hubo algunas dificultades a nivel del Poder Ejecutivo. Desembolsos. Algunas dificultades. Al final se pagó. Sí. Pero no se pagó en el momento que debió haberse pagado. Pero se hizo. Pero se hizo, sí, claro. Sí. Claro que sí. Con relación al sector eléctrico es preocupante. Yo creo que ustedes vieron hoy en la prensa la información de las pérdidas que se están dando en el sector. Alrededor de un 40%. O sea, en vez de mejorar, lo que están es empeorando la situación del sector eléctrico. A todo esto, hay un asunto que a nivel del sector, no se dice públicamente, pero a nivel del sector hay una gran preocupación, y es que, dado el hecho de que la demanda de la electricidad en el país ha ido creciendo en forma importante, no se ha visto una respuesta a nivel gubernamental para responder a esa situación. Entonces lo que se espera es que el próximo año va a haber grandes dificultades de abastecimiento de electricidad. Porque lo correcto debió haber sido que inmediatamente llegaran, hicieran el esfuerzo por instalar unidades nuevas. O sea, dado el crecimiento de la economía dominicana, el problema no se iba a resolver solo con Punta Catalina. Había que seguir y transformar, obviamente, la matriz de generación de electricidad. No lo han hecho. Pero ustedes tampoco lo hicieron, Temo, que también se lo recomendaron a ustedes. Sí, pero no. Hicieron Catalina, indudablemente, sí, pero tenían que seguir. Claro, pero ahí vino la derrota. Sí, ahí vino la derrota. Pero el tema es que esta gente debieron llegar inmediatamente, debieron haber iniciado la construcción de una nueva, una importante unidad de generación. Fíjense el dilema que ha habido, el debate que hubo con la planta esta que se colocó en Asua, que se la llevaron para Cuba. Pero por el problema de que al no poder articular rápidamente una respuesta a la generación de electricidad, trataron de buscar esa solución. La barcaza. Y aún así no pudieron resolver el problema de la barcaza. Entonces, los conocedores del problema, los que están adentro del problema, están sumamente preocupados porque lo que esperan es que el próximo año aquí haya desabastecimiento de electricidad. Virgilio. Sí. Usted se refería, don Temístocle, a los gente que están renunciando del PLD, y usted hablaba solamente del caso de don Julio César Valentín, pero don Julio César Valentín se ha llevado una serie de dirigentes importantes, incluyendo al encargado de asuntos municipales del PLD, que ha sido uno de los que ha renunciado por parte del partido. Y también el cambio de ideología, que usted ahorita lo mencionaba cuando hablaba de la salida histórica que ha tenido el PLD. El PLD en manos de Abel Martínez no ha tenido un cambio de ideología, porque se oye una derechización del discurso de Abel, que es muy de derecha, y que a lo mejor esa idea de derecha no coordina o no colinda con los que están ahí dentro del PLD. Mire, déjeme decirle lo siguiente. Inclusive con su pensamiento, que no es de derecha. Déjeme decirle lo siguiente. Mire, ¿cuál es el pensamiento de derecha de Abel? Históricamente se han ido gente del PLD de categoría. O sea, como te decía hace un rato, se fue de Antonio Abreu, que era el secretario general del partido, y con él una parte muy importante de la dirección política del partido. Inclusive Julio mencionó varios de los que se fueron. Yo tengo una pizarra ahí. Luego en el 84 por igual se fueron varios importantes dirigentes del partido. Sí. Y eso no generó problema. Mire, en el PLD es un partido con una raíz progresista, claro, creado por Juan Bosch,
y todo el mundo aquí conoce la trayectoria histórica del profesor Juan Bosch. Y el PLD, en gran medida, lo que ha tratado es de seguir el ideario de Juan Bosch, que nos enseñó en gran medida una de las cosas que es muy importante. Yo voy a publicar ahora un libro que va a salir posiblemente en ocasión del aniversario del partido, que se llama En Victoria, la escalada electoral del PLD, donde yo explico cómo el PLD, desde un 1%, fue convirtiéndose en el gran partido en el que se convirtió, y tratando de explicar en cada momento por qué fueron ocurriendo esos cambios. Pero lo interesante del caso también es cómo don Juan nos enseñó a nosotros a que en la política hay que ser flexible. Ustedes recordarán que el PLD cuando se formó, el PLD era un partido que levantaba banderas propias de los partidos socialistas europeos. O sea, te planteaba la nacionalización de la Gorfan-Wetter, te planteaba la nacionalización de la Falconbri, te planteaba la nacionalización de la Codetel, la nacionalización de la Refinería Dominicana de Petróleo. Y me acuerdo porque inclusive cuando... ¿Tú fuiste lo que lo redactaste eso? Yo redacté el proyecto de ley para nacionalizar la refinería. Eso es empezando, para que ustedes vean si Juan Bosch era un hombre que entendía que la política tenía que adecuarse a las circunstancias. En el año de 1990, cuando Juan Bosch fue a la Cámara Americana de Comercio, ya en un contexto en donde él podía llegar a ser presidente de la República, lo que dijo era que él iba a vender las empresas del Estado. Ya no era nacionalizar, que iba a vender las empresas del Estado. Y decía que había que venderlas porque no podían competir con el sector privado y además porque se habían convertido en un centro de corrupción. O sea, nos enseñaba que en la política hay que ser flexible. Ahora, lo importante en el PLD, y es lo que yo creo, y estoy convencido de que en eso el compañero Abel Martínez... Juan Bosch planteó eso. Sí. Porque eso lo planteó Leonel. No, Juan Bosch lo planteó en la Cámara. Yo lo voy inclusive lo voy a citar lo estoy citando en el libro. Es bueno que lo vean, se lo haré llegar a ustedes. Sí, claro, tú sabes que yo te lo comento. Sí. Inclusive lo que te quiero decir es lo siguiente. Estoy convencido que el compañero Abel, en ese sentido también, es un hombre comprometido con los idearios, el ideario del Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido comprometido con la lucha por tratar de hacer de la sociedad dominicana una sociedad más igualitaria, una sociedad en donde haya una reducción importante de los niveles de pobreza. O sea, el PLD en ese sentido sigue levantando lo que a mi entender son las posiciones de la socialdemocracia a nivel internacional, la lucha por la igualdad. Y yo creo que Abel en ese sentido está identificado con eso. José. Bueno. En la pausa yo le pregunté a Temo por las cripto y él me dijo que no estaba trabajando ese tema. Pero resulta, Temo, que nosotros somos parte de una economía global. Y ahora mismo hay una crisis internacional por una empresa que apenas tiene 3 años de fundada, que se llama FTX, y se asoció con otra plataforma de intercambio de Bitcoin y de cripto que se llama Binance. Y han creado un hoyo de $16,000 millones, que para mí se parece mucho al hoyo de Baninter de aquí. Entonces, los círculos económicos tradicionales no discuten entre ustedes este fenómeno de las cripto y cómo eso impacta a las economías, por un lado. Y por otro lado, usted ha tenido la oportunidad de analizar el fraude de mantequilla en Sabana Grande de Boyá. Adelante. En Monteplata. Mira, José, sobre eso que tú estás señalando, la primera parte no puede verse desvinculado de lo que 16,000 millones de lo que dólares. Está ocurriendo en la economía mundial. Yo sé que ustedes le dan seguimiento a las informaciones internacionales en todos los niveles, no solamente en la parte política, sino también en la parte económica, pero todos los estudiosos de la situación económica a nivel mundial vaticinan que el año que viene es un año negro. Sí. El año 2023 es un año negro. Se están hablando
de recesión en Estados Unidos, están hablando de recesión en Europa, ya ustedes saben lo que está pasando en Inglaterra, hay una situación desastrosa en Inglaterra. Y obviamente... Recesión está en Inglaterra. Sí, en ese contexto, el único salvavidas que le queda a la economía mundial es China, y tú sabes que China no está creciendo como debería crecer. Sí. ¿Por qué es realmente peligrosa la situación? Primero porque ya todo el mundo sabe que el año que viene hay recesión en los Estados Unidos. Hay dos señales muy claras. Una, cuando tú observas que en los Estados Unidos la rentabilidad de los bonos a 10 años cae por debajo de la rentabilidad de los bonos a 2 años, ahí viene una recesión. Diablo. Y ya eso está ocurriendo. Pero no ahora, no, ya está ocurriendo. O sea, los bonos de largo plazo están por debajo en rendimiento que los bonos de 2 años. Está comprobado. O sea, hay pero los bonos, ¿lo público o lo privado? No, los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro, los bonos públicos. Americanos. Claro. Sí. Eso está comprobado porque inclusive hay gráficos históricos que muestran que cuando eso ocurre, siempre hay recesión en los Estados Unidos. Y eso ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos. Cada vez que tuve una recesión, busca que los bonos a 10 años, el rendimiento cae por debajo de los bonos a 2 años. Eso está claro. Porque los bonos a 2 años, que son los bonos cortos, es para sacar dinero de la economía y aumentan la tasa de interés. Ahora, ¿qué pasa? Eso no solamente se está dando en Estados Unidos. Aquí se también. Está dando en Inglaterra, aquí, se está dando ahora en Alemania, que era la locomotora de la Unión Europea. Eso mismo, eso que te estoy diciendo de los bonos, se está dando ya en Alemania. Por tanto, en Alemania ya se habla de recesión. Entonces, cuando tú te pones a ver recesión en los Estados Unidos, recesión en Inglaterra, en un contexto en donde todavía no han podido abatir la inflación. En un contexto donde lo que se espera es que todavía van a seguir subiendo las tasas de interés. La Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas de interés. El debate que hay es si va a terminar en 5 o va a terminar en 7. Ese es el debate que hay. Bueno. Eso es lo que explica eso que tú estás diciendo. O sea, la quiebra de FTX. Claro, esas medidas que se están tomando, que en gran medida es para tumbar la economía, porque yo creo que lo dije a usted aquí una vez. Esas medidas de... Pero esto es lo que parece más un hoyo tipo Van Inter, porque el tipo tenía una empresa que se llama Alameda, sí, pero que le sacaba cuarto a FTX. ¿Sabes qué es lo que pasa, José? La situación es que ahora mismo lo que se está vaticinando es una situación inclusive complicada en el sistema financiero mundial, porque es que la deuda, que es un elemento que muchas veces nosotros no le prestamos atención. La deuda, en sentido general, muchas veces nosotros creemos que nada más la deuda del gobierno. Cuando tú preguntas, ¿cuál es la deuda? Bueno, la deuda del Estado es tanto. Pero no, es la deuda de la sociedad. Cuando, por ejemplo, se generó la crisis del año 2008, el problema fue que la deuda de la sociedad norteamericana llegó a representar el 350% del PIB. O sea, la deuda privada de la gente, con la tarjeta de crédito, la financiera, con el banco, los bancos, con los electrodomésticos. ¿Tú sabes cuánto está ahora? ¿Tú sabes cuánto está ahora la deuda? La deuda está en 452% del Producto Interno Bruto. ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. 452%. Del Producto Interno Bruto. Eso significa que que puede haber un problema serio. Puede haber un problema serio. La situación internacional en ese sentido no pinta bien, y por eso yo digo que aquí, si no le prestamos atención... ¿Usted cree que la situación económica internacional que se expresa aquí, porque estamos en un mundo global, pudiera tener una incidencia en las elecciones del 2024? Pero claro que sí, eso va a tener efecto directo aquí en la República Dominicana. Perdón, doña José, la última pregunta. El caso de Mantequilla, ¿puede alguna pirámide no ser una estafa? Una estafa. ¿Es una estafa? Claro que sí. Dice Temo que lo de Mantequilla es una estafa. Es una estafa, pero claro que sí. Atención ahí. Eso es igual que lo que pasó con Macduff en Estados Unidos. Sí. Igualito que lo que pasó con Macduff en Estados Unidos. No, los Bernard Madoff. Temo, hoy, y le agradezco al señor Rafael Alfao, que desde tempranito estamos en contacto, desde la madrugada, me envía, que yo no lo sabía, que la mamá de Sam
Bankman-Fried. Ese es el creador de FTX, que huyó para Argentina. No, él no está en Argentina, ya sí, está para otro lado. Él pasó por Argentina y siguió para Bahamas, que ahí es que está. Entonces, dice la Casa Blanca hoy que la mamá de él es de las grandes recaudadoras del Partido Demócrata. Ella es una profesora de Stanford. Sí. Y el marido también, el Bankman, el papá. Y dice la Casa Blanca, dice la vocera, que este fraude que ha ocasionado FTX van a regular los bitcoins, estas plataformas. No, los bitcoins no, las cripto. Porque eso no es un fraude de bitcoin, es de cripto. Sí, las van a regular. Captación de dinero público. Las van a regular porque esto no puede seguir por la pérdida que ha habido. China está planteando, Bukele se fue para también para el bitcoin. Está inventando. Y perdió todo. Y ahora China está diciendo que va a ayudar, sale hoy también, que va a ayudar a El Salvador con la deuda, le va a comprar la deuda para pagársela. O sea, estamos en un mundo sumamente complejo con respecto a esto. ¿Viste? ¿Tú crees que eso nos va a afectar? Bueno, en sentido general, sí. O sea, porque que esto tú no lo puedes ver al margen de lo que está ocurriendo en la economía mundial. O sea, es que todo eso va a terminar reflejándose aquí. Estados Unidos, por ejemplo, nuestro principal mercado. Sí. Si entra en recesión, ¿qué va a pasar? Que no nos va a comprar. No, menos. O no comprará menos. O no comprará menos. Pero Europa. Pero nos afecta, sí. A Europa, que es nuestro segundo mercado. Si entra en recesión, ¿qué va a pasar? Nos va a comprar menos. Entonces, todo eso va a tener efecto en la economía dominicana. Va a tener efecto. Las remesas. Pero es que hay gente que quiere ser como Bukele, que está poniendo el ejemplo de Bukele como gobernante. No. En etapas como Bukele está bien. Bueno, pero vamos a terminar con tema. Bukele es el presidente más popular de América. En etapas como esta, lo importante... ¿Está quebrado El Salvador? No está quebrado. Lo importante es no perder de vista, Consuelo, lo que tú señalabas, la importancia de la regulación y el control. Eso no se puede perder. Bueno, pues muchas gracias, Temo, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no hablamos de lo de Higüey, de la juramentación de Higüey. Sí. ¿Cuándo la próxima juramentación? Fue una actividad muy importante. Y vamos a continuar posiblemente toda la semana. Son todavía las actividades que quedaron pendientes antes de que se celebrara la consulta. Bueno, pues muchas gracias, Temo. Cambio y fuera.